Muy buenas tardes a todos, siendo las 3:30, perdón, 3:20 aproximadamente, hora Bogotá, es decir, que hace aproximadamente 20 minutos de cerrar la bolsa en Estados Unidos, la sesión en Nueva York. Vamos a hacer un bagaje de qué fue lo que sucedió el día de hoy. Inicialmente, lo que observamos el día de hoy fue un mercado mucho más tranquilo, unas volatilidades mucho más pequeñas que se ven observadas en los datos que les voy a presentar del consolidado del día de hoy. El dato más importante sin duda fue las peticiones de subsidio de desempleo que se presenta semanalmente para Estados Unidos. Podemos ver cada vez cómo baja, inclusive de forma exponencial, digo, de forma totalmente contradictoria a la gráfica exponencial. Lo que estamos observando es unas caídas muy importantes y se ubican en este momento en 473.000 peticiones por subsidio de desempleo. Cada vez comienzan a ser más pequeñas. Igual creo que en cuanto a los datos de desempleo hay que prestarle atención a todo lo que sea política monetaria y a las discusiones que se dan en cuanto a la reducción de esos cheques que les llegan a las personas en Estados Unidos, porque muchos estados están diciendo que parte del problema del desempleo no se arregla si los cheques continúan llegando a los hogares, pues hay un costo de oportunidad, como se los he mencionado antes, entre salir y trabajar y quedarse en la casa recibiendo el cheque. Recordemos que también hay una pelea ahí entre Joe Biden, digo, una discusión entre Joe Biden para aumentar el salario mínimo, y eso debe tener unas implicaciones muy interesantes, pero en general lo que observamos es que en materia de empleo, por lo menos en cuanto al aumento del desempleo, lo que vemos es que cada vez se aumenta menos las peticiones por subsidios de desempleo. Sin embargo, hay algo bien importante que mencionar. Puede que este dato también esté así porque puede que ya hayan personas que ni siquiera tengan intenciones de buscar empleo. Entonces, es un tema bien interesante, es un tema que a nivel sociológico es interesante de mencionar, y creo que a medida de que sigamos viendo más datos de empleo y la perspectiva de los hacedores de política, nos vamos a dar un mejor panorama respecto a este dato. Y recordemos que este dato es muy importante porque es básicamente el escudo que ha puesto la Fed para dejar para mitigar y para posponer la subida de tasas en un futuro. En el mercado de Forex, en el día de hoy en divisas, tuvimos pues algo muy, muy interesante. Las variaciones en general fueron variaciones muy, muy leves. Si se dan cuenta, uno las variaciones más positivas y de las más agresivas fueron cercanas al 1% en cuanto al dólar mexicano, que se apreciaba hoy frente a varias divisas. Entonces, muy importante no solo lo que pasa con el dólar americano, sino en general con el terreno de los emergentes, que aparentemente está también tomando un impulso relevante. Entonces, probablemente durante estos días también voy a hacer un análisis en cuanto a monedas emergentes, en cómo estamos y cuáles son las perspectivas también de crecimiento de los principales organismos económicos mundiales. En general, lo que vimos el panorama del día de hoy es que el dólar se deprecia en general. No, digamos que la perspectiva del día de hoy, casi que podemos hablar de que el dólar hoy se paró en tablas, es decir, ni ganó ni perdió. A principios del día comenzábamos con unas pérdidas interesantes en el dólar y al final tenía unas apreciaciones muy leves. Entonces, un panorama mixto para el dólar el día de hoy. En general, pues el consenso es que el día de hoy se depreció, pero pues muy ligeramente, y se apreció frente a monedas como la libra esterlina y como el real brasileño. Por otra parte, el euro mixto, la libra esterlina hoy perdió también un terreno importante, igual similar al dólar americano. Eh, el yen japonés el día de hoy, podríamos hablar de que lo hizo en general bien. Como moneda defensiva siempre ha actuado bastante bien el yen japonés, entonces hay que prestarle atención a los posibles movimientos del yen japonés, sobre todo con ese escenario de corrección en los mercados que estamos esperando, que no se nos puede escapar. Por otra parte, creo que es el primer día en que veo en consolidado que al dólar canadiense no le fue bien. En general, como podemos ver, no perdió terreno, bastante terreno contra la mayoría de divisas. Entonces, tenemos
En general, pérdida para el dólar, mixto para el euro, pérdida para la libra esterlina, ganancia para el, el, el yen japonés, pérdida para el dólar canadiense. Recordemos que también el dólar canadiense se vio muy afectado por la caída en los precios del petróleo, que probablemente explique parte de esa caída. Otro muy interesante que hoy presentó resultados mixtos fue el dólar australiano. Aparentemente tuvo una recuperación importante frente a los principales, contra el euro y contra la libra, contra el yen japonés, mientras que contra la libra esterlina y contra el dólar no tuvo mayores afectaciones. Entonces, muy relevante lo que está pasando con el dólar australiano. Creo que de las divisas que hay que hacerle más seguimiento, el dólar australiano, el dólar canadiense y el yen japonés, para tener una perspectiva un poco más clara. El día de hoy, el índice de XY, un momento mientras que me carga el dato, eh, el día de hoy el índice de XY está en este momento con una apreciación del 0.03, entonces muy leve, mientras que el índice de euro tiene una apreciación del 0.05, entonces muy leves apreciaciones. El día de hoy la volatilidad se redujo extremadamente y lo podemos observar en el consolidado de los índices accionarios el día de hoy. Em, sí, lo que observamos es, perdón, lo que observamos es, bueno, en índices accionarios pues observamos una volatilidad, como les digo, muy pequeña. eh, y el día de hoy tuvimos lo mismo, apreciaciones muy leves en cuanto al Russell 2000, es el que más se apreció el día de hoy con una variación del 2%, es una variación muy leve. Pero en general hoy los índices accionarios, por lo menos en Estados Unidos, se apreciaron frente a la caída del día de ayer. Creo que también vale la pena mencionar el papel de los índices europeos, encabezados por el neozelandés, el francés y el DAX 30, que es de los que más están teniendo crecimiento. También van, creo que en general en la carrera contra los índices accionarios en Estados Unidos, van bastante sólidos en cuanto a crecimiento. Por otra parte, los índices también de los emergentes el día de hoy caían en proporciones muy leves, tampoco estamos hablando de unas caídas muy proporcionales. Como les digo, hoy el mercado se mantuvo, claro, mixto, pero pues positivo para Estados Unidos y para la zona euro. Por otra parte, en cuanto a materias primas, el oro recupera un poco de ese terreno perdido, y trata de comenzar cada vez más a ingresar como un activo refugio que el día de ayer, por las condiciones macroeconómicas, no funcionó como se pensaba. Entonces, tanto el oro como la plata tratan de recuperar esas pérdidas que vivieron el día de ayer, que tampoco fueron exageradas. Lo que sí creo que está bastante relevante y que el día de mañana hay que hacerle un análisis obligatorio es a las materias primas, sobre todo las agrícolas, el maíz, el azúcar, el algodón. eh, Se están depreciando y se están depreciando a niveles muy importantes durante los últimos días y estamos posiblemente tocando niveles de corrección muy importantes. Entonces, eso podría abrir la ventana y para escenarios de posibilidades de inversión en corto, si es que se rompen niveles importantes en los gráficos. Recordemos que estamos en máximos históricos para la mayoría de los materias primas agrícolas. Por otra parte, el WTI y el Brent también se depreciaban el día de hoy. Digamos que ante las perspectivas que vimos a principios de semana por ese miedo de una escasez en cuanto al petróleo, por lo que pasó con los oleoductos en Estados Unidos, ya estamos viendo un escenario más bien correctivo y pensaríamos en ver cómo las perspectivas de crecimiento y de desarrollo económico durante el día de mañana y la siguiente semana le podrían dar más fuerza al petróleo, que se acercó el día de ayer, eh, y durante esta semana a cotas cercanas a los $70. Entonces, ojo con el precio del petróleo también. Para terminar, el día de mañana vamos a tener índices de producción industrial y ventas minoristas para Estados Unidos que nos pueden dar una mejor perspectiva de qué es lo que está pasando en materia económica para Estados Unidos, más allá de entender la inflación. Por otra parte, mañana se van a tener las actas de la reunión del Banco Central Europeo, muy interesante, es una lectura rápida, nos puede dar una perspectiva de cómo está viendo el Banco Central Europeo, pues la economía para esta zona. Por otra parte, para los que operen el índice español, como el IBEX, y también para los que operan
el euro, la inflación del día de mañana de España nos puede dar una mejor perspectiva, obviamente después y entendiendo lo que vaya a pasar con el Banco Central Europeo en sus actas de reunión. Eso es todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. No me queda nada más que agradecerles y recomendarles que hagan sus operaciones a través del portal de Squadron Financial. Un saludo y nos vemos el día de mañana con la jornada de inicio de mercado. Muchísimas gracias. Hasta luego.